Hola, saludos a todos. Me llamo Nicolás Ojeda y soy el profesor de Estudios Sociales o Historia y Geografía del Colegio Juan Luis Vives. En esta primera cápsula informativa haremos un repaso por los contenidos vistos en las guías anteriores sobre las temáticas de ordenar el pasado y las líneas de tiempo históricas. Para dar inicio a esta cápsula informativa es necesario contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué clasificamos el pasado? La historia de la humanidad abarca millones de años. Han ocurrido millones de hechos, hitos y acontecimientos de gran importancia que nos han permitido ir mejorando y evolucionando como sociedad. Para que sea más simple poder hablar sobre el pasado es necesario catalogar el tiempo y también hay que entender diversos conceptos que nos permitan entender y poder crear una línea de tiempo histórica. ¿Por qué esto es importante? Porque nos permite poder ir al pasado y poder ordenar y encontrar hechos históricos en momentos determinados de la historia. Las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo nos permiten ubicar hechos o hitos históricos en el momento en que ocurrieron, o sea, de forma precisa dentro de la historia de la humanidad. La línea de tiempo puede ser creada con solo algunos años, como hicimos en la primera actividad, que fue crear una línea de tiempo personal, o sea, una línea de tiempo que abarca nuestros años de vida, que pueden ser 20, 30 o 40 años. En cambio, hay líneas de tiempo que abarcan diversos siglos o milenios, por lo tanto abarcan cientos o miles de años. Por lo tanto, las líneas de tiempo pueden abarcar diversos periodos de la historia, ya sea cortos, medianos o a largo plazo. La humanidad tiene muchos hitos o hechos históricos que nos han marcado profundamente. Por lo tanto, la historia de la humanidad se suele dividir en edades o siglos que marcan hechos de gran importancia o que han traído avances significativos para la historia de la humanidad. Pero para entender esto, primero tenemos que hablar sobre la terminología o los conceptos que son claves para entender una línea de tiempo o poder leerla de forma correcta. El sistema gregoriano. En las líneas de tiempo histórica se habla de siglos, décadas, edades, milenios, antes y después de Cristo. ¿Pero qué significan estas palabras? El sistema gregoriano es la forma que tenemos de catalogar el tiempo y va desde lo más simple, que es el tiempo que ocupamos a diario, o sea, cuando hablamos de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, estamos haciendo uso del sistema gregoriano. Lo que ocurre es que este sistema también abarca periodos de tiempo más grandes. Como podemos observar en el recuadro que sale en la diapositiva, tenemos un pequeño resumen de los periodos de tiempo que abarca este sistema gregoriano. Por ejemplo, cuando hablamos de una hora, eso equivale a 60 minutos. Cuando hablamos de un día, hablamos de 24 horas. Una semana tiene 7 días. Un mes tiene 4 semanas. Un año tiene 12 meses. Un lustro tiene 5 años. Una década abarca 10 años. Un siglo abarca 100 años y un milenio 1000 años. Por lo tanto, cuando hablamos de un siglo, estamos hablando de un periodo de tiempo que abarca 100 años dentro de la historia humana. Esto podría parecer un poco complejo de entender, pero el sistema gregoriano es algo que ocupamos a diario. Nosotros necesitamos catalogar el tiempo, por eso nuestro día se divide en minutos, segundos, horas, días, semanas, meses. Es necesario para poder ordenarnos, poder catalogar el tiempo. Lo mismo ocurre con la historia de la humanidad. Han ocurrido tantas cosas, son tantos millones de años que se hace necesario tener una terminología que abarque muchos años o diversos periodos de tiempo. Los números romanos. Los números romanos son muy comunes de ver cuando se habla en historia o cuando se leen líneas de tiempo. Los números romanos lo que hacen es representar con letras los números o siglos de la historia humana. En el recuadro que aparece en la diapositiva se pueden ver en el lado izquierdo los números romanos, en la columna del medio los números normales y en la columna de la derecha los años que abarca dentro de la historia humana. Nosotros nos encontramos en el siglo XXI,
que abarca desde el año 2001 hasta el futuro año 2100. Como ejemplo, para poder identificar un hecho histórico dentro de los números romanos o los siglos, es ocupar como ejemplo el descubrimiento de América. El descubrimiento de América ocurrió en el año 1492, por lo tanto correspondería al siglo XV, que se representa con una X y con una D corta. El siglo XV abarca desde el año 1401 hasta el año 1500, por lo tanto el descubrimiento de América ocurrió a finales del siglo XV. Los números romanos son muy importantes en historia porque se emplean o se ocupan recurrentemente para hablar de siglos. Por lo tanto, es muy importante que puedan ver la tabla, la puedan estudiar y estén familiarizados con los números romanos. El antes y después de Cristo. Otro término un poco complicado de entender en las líneas de tiempo es cuando se habla del antes y después de Cristo. Esto es porque en las líneas de tiempo se considera un año cero o un año de inicio, que se suele vincular con el nacimiento de Cristo dentro de la visión cristiana. Todo lo que ocurre antes del año cero se denomina antes de Cristo, y los años se cuentan al revés, o de forma regresiva. O sea, la edad antigua se considera desde el año 3500 antes de Cristo y se va contando hacia atrás hasta llegar al año cero. Y todo lo que ocurre después del año cero se va contando de forma usual, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué es complicado entender esto? Porque usualmente la prehistoria humana y gran parte de la edad antigua ocurre antes de Cristo. Por ejemplo, los grandes imperios griegos y romanos ocurren gran parte de su historia en el periodo antes de Cristo, pero también un periodo de su historia ocurre después del año cero o después de Cristo. Por lo tanto, siempre cuando vean en una línea de tiempo que se vea un A.DC mayúscula o antes de Cristo o después de Cristo, quiere decir que es algo que ocurre antes o después del año cero. Para que lo entiendan mejor, pueden ver la imagen que está en la diapositiva, en la cual se ven con años y siglos lo que ocurre antes y después de Cristo. De todas formas, estas temáticas se verán nuevamente en las próximas cápsulas cuando sigamos viendo los periodos o las edades de la humanidad. Las edades de la humanidad. En la actividad número 3 de la nueva guía deberás organizar las edades de la humanidad, las cuales aparecen tanto en la guía como en la imagen de esta diapositiva. Las 5 edades de la humanidad son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada una de estas edades tiene un hecho histórico que marca el inicio y el término de cada una de estas edades. Por ejemplo, la prehistoria humana parte hace 3 millones de años atrás, con la aparición de los primeros seres humanos, y termina con la invención de los primeros sistemas de escritura en el año 3500 a.C. Ustedes en la actividad van a tener que catalogar distintos hechos históricos y ubicarlos dentro de cada una de las edades de la humanidad. Por lo tanto, van a tener que hacer una línea de tiempo con las edades de la humanidad. En esta actividad, ustedes van a tener cada hecho histórico con el año en que ocurre. Por lo tanto, ustedes solamente van a tener que buscar dentro de la terminología de los números romanos a qué siglo corresponde y, por lo tanto, ubicarlo dentro de una de estas 5 edades de la humanidad. Bueno, me despido de esta primera cápsula informativa y para cualquier duda o consulta pueden contactarme a mi correo nicolas.ojeda@cjlb.cl. Adiós y nos vemos en la próxima cápsula informativa.